Hola, ¿qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a hablar acerca de la función termodinámica entropía como un criterio de espontaneidad. Miremos inicialmente un concepto general de lo que es la entropía en términos físicos. Podemos decir que esta función termodinámica mide el número de formas en las que se puede dispersar la energía en un sistema o el número de formas en las que se puede organizar dicha energía. En este orden de ideas, si nosotros comparáramos un mismo sistema en el estado sólido, líquido y gas, el estado gaseoso se caracteriza porque el movimiento de sus partículas es bastante constante y ese movimiento es al azar, de tal manera que a mayor número de movimiento o a mayor grado de dispersión de las moléculas, estas se pueden arreglar de muchas más distintas formas si las comparáramos con ese mismo sistema de estado sólido y líquido. Por lo tanto, la energía que se va a dispersar en función del movimiento de esas partículas va a tener muchos más arreglos posibles cuando el sistema se encuentra en estado gaseoso. De tal manera que aumenta el número de microestados debido al gran movimiento que pueden llegar a tener estas partículas. Cuando hablamos de sistemas físicos o químicos, el cambio del orden al desorden ocurre de forma espontánea, debido a que el desorden es mucho más probable en términos estadísticos por el movimiento de las partículas que el orden. En ese orden de ideas, generalmente a la entropía se le da una interpretación en términos de orden y desorden, que nos dice que a mayor entropía, mayor desorden de las partículas. Y a mayor entropía vamos a tener mayor espontaneidad en los procesos. Si la entropía aumenta, incrementa el desorden de la materia y hay una mayor probabilidad de arreglo de las partículas. A partir de eso nosotros podemos utilizar unas condiciones de espontaneidad y de equilibrio en función de la entropía. Si el delta del universo, el delta S del universo es mayor que cero, estamos frente a un proceso espontáneo. Si delta del universo es igual a cero, estamos frente a un proceso reversible, un proceso ideal. Si delta del universo es menor que cero, estamos frente a un proceso imposible, un proceso no espontáneo. Tenemos un inconveniente con este criterio de espontaneidad y es que la entropía se utiliza como criterio de espontaneidad, en este caso con respecto al universo. Y el universo, recordemos que está conformado por el sistema y por el entorno. Entonces, debemos considerar tanto el cambio de entropía del sistema como el cambio de entropía del entorno. El cambio de entropía del sistema ya hemos visto algunas formas en las cuales se puede calcular dadas las condiciones que tenga el proceso que se está realizando. Pero algunas veces, o en la mayoría de los casos, es bastante complicado encontrar cómo cambia el delta S del entorno, puesto que nosotros generalmente no lo controlamos, controlamos el sistema. Entonces, si nuestro sistema es aislado, entonces el delta de S será el delta S del sistema. Recordemos que un sistema aislado es un sistema que tiene paredes que no permiten intercambio ni de energía ni de materia entre el entorno y el sistema. Por lo tanto, para un sistema aislado, delta S del universo es igual a delta S para el sistema. De tal manera que en los sistemas aislados, un proceso espontáneo será aquel en el cual delta de S es mayor que cero. Un proceso reversible será aquel en el que delta de S sea igual a cero y un proceso no espontáneo o un proceso imposible será aquel en el que delta de S sea menor que cero. Ojo que estamos hablando de sistemas aislados. Sistemas que no sean aislados, si vamos a utilizar la entropía como criterio de espontaneidad, obligatoriamente tenemos que determinar es el delta S del
universo. Para poder utilizar la entropía como un criterio de espontaneidad, se utiliza la desigualdad de Clausius. Para hallar la desigualdad de Clausius, pues ya establecimos que en el sistema aislado tenemos un delta de S mayor que cero para procesos espontáneos. Vamos a considerar ahora un sistema en donde solo puede ocurrir trabajo, presión, volumen. No vamos a considerar los otros tipos de trabajo que pueden llegarse a presentar en un proceso determinado. Aplicando la primera ley de la termodinámica, sabemos entonces que du es igual a Q más W. Como solamente puede ocurrir trabajo, presión, volumen, ese trabajo, presión, volumen va a estar dado por menos P de oposición por delta de B por su definición. Debemos recordar que du es una función de estado, la energía interna es una función de estado. Al ser una función de estado, esta ecuación que tenemos aquí es válida tanto para procesos reversibles como para procesos irreversibles. Si solo ocurre trabajo, presión, volumen, no hay reacciones químicas ni hay cambios de fases durante el proceso. Si el proceso ocurre de forma reversible, recordemos que un proceso reversible ocurre en infinitas etapas, cada una de las etapas es infinitesimal, la presión de oposición se iguala con la presión del gas, entonces du va a ser igual al calor reversible menos P, que vendría siendo la presión del gas, por dB. Y por la definición de entropía, la ecuación general de la segunda ley de la termodinámica, nosotros sabemos que Q reversible es T por ds. Entonces, nosotros podemos decir que du es igual a T por delta ds menos P por dB. Esa ecuación que tenemos acá también es válida para todo tipo de procesos, tanto para procesos reversibles como para procesos irreversibles, porque du es una función de estado y únicamente depende del estado inicial y del estado final. Si igualamos las dos expresiones de delta du para un proceso no reversible y para un proceso reversible, entonces obtendremos que Q reversible menos P por dB es igual a Q menos P de oposición por dB. Simplemente estamos igualando estas dos ecuaciones. Si organizamos ahora la ecuación en función de términos de variables semejantes, entonces nos quedaría que Q reversible menos Q irreversible es igual a la presión menos la presión de oposición, todo esto multiplicado por el diferencial de volumen. Si nosotros tenemos en cuenta que la presión menos la presión de oposición es mayor que cero, entonces el sistema se está expandiendo. Obviamente, dB va a ser mayor que cero. Si dB es mayor que cero y esto es mayor que cero, toda esta parte de la ecuación será entonces mayor que cero. Quiere decir que P menos P de oposición frente a esa circunstancia va a ser mayor que cero. Ahora, si la presión de oposición es mayor que la presión del gas, estamos frente a una contracción, o sea que P menos P de oposición va a ser menor que cero. dB va a ser menor que cero, entonces esta parte de la ecuación será menor que cero, esta parte de la ecuación será menor que cero, de tal manera que P menos P de oposición por delta dB será mayor que cero. Recordemos que el proceso de expansión y de compresión ocurrirá si P del gas es distinta a P de oposición. Entonces, en cualquier proceso en el que la presión del gas es distinta de la presión de oposición, es decir, en cualquier proceso irreversible, se va a cumplir siempre que P menos P de oposición por dB debe ser mayor que cero. Por lo tanto, como P menos P de oposición por dB es Q reversible menos Q, entonces Q reversible menos Q por definición también debe ser mayor o igual que cero en el caso de que la presión menos la presión de oposición sean iguales. El dB será cero, entonces en ese caso, recordemos que solamente se va a cumplir cuando el proceso sea reversible, entonces
esta desigualdad tomará el signo de igualdad, entonces Q reversible menos Q será igual a 0. Q reversible es T por ds, entonces T por ds menos Q es mayor o igual que 0, lo que nos da los criterios de espontaneidad. Si T por ds es mayor o igual que Q, entonces tendremos un proceso reversible cuando T por ds sea igual a Q, y un proceso irreversible cuando T por ds sea mayor que Q. Si estamos frente a un sistema aislado, el proceso es reversible si T por ds es igual a 0, porque en un sistema aislado no hay transferencia de calor, entonces aquí tendremos Q igual a 0. Entonces T por ds va a ser igual a 0 para el proceso reversible, y para el proceso irreversible T por ds debe ser mayor que 0, siguiendo el orden de la desigualdad planteada por Clausius. Apliquemos ahora estos conceptos en situaciones particulares. Por ejemplo, vamos a considerar un mol de gas ideal a 300 Kelvin que se comprime reversible e isotérmicamente desde un volumen de 25 litros a un volumen de 10 litros. Vamos a calcular el delta S total del proceso. Entonces, ese delta S total va a ser igual al delta S del sistema más el delta S del entorno. Tenemos que tener en cuenta que el proceso es isotérmico, es un gas ideal, o sea que delta de U va a ser igual a 0. Si recordamos la primera ley de la termodinámica, delta de U es igual a Q más W, como delta de U es 0, entonces vamos a tener que Q va a ser igual a menos W. Este Q sería un Q reversible y va a ser igual a menos W reversible. Hay que tener en cuenta esto porque delta de S por definición es Q reversible sobre T, pero Q reversible es menos W reversible para las condiciones a las cuales se está llevando a cabo este proceso. Por lo tanto, al reemplazar Q reversible por menos W y la definición que tenemos de W reversible para un cambio isotérmico de un gas ideal como el que se presenta en el problema, nos quedará que delta de S es nRT logaritmo natural de B2 sobre B1 sobre T, las T se van a cancelar, o sea que delta de S va a ser igual a NR logaritmo natural de B2 sobre B1. Reemplazando las variables, un mol R 8,314 Joule sobre mol Kelvin, volumen final 10 litros, volumen inicial 25 litros, encontramos que delta de S es igual a menos 7.62 Joule sobre Kelvin. Para calcular delta de S del entorno, tenemos que tener en cuenta que sería igual al Q del entorno sobre T. Eso se va a hacer igual. Recordemos que si el sistema cede calor, el entorno lo absorbe, tendrán la misma magnitud, pero signo contrario. Entonces es menos Q del sistema sobre T. Como estamos frente a un proceso reversible, el Q del sistema va a ser igual al Q reversible. El delta S va a ser igual a menos NR, logaritmo natural de B2 sobre B1, que al reemplazar las variables nos daría 7.62 Joule sobre Kelvin. Es decir, delta S va a ser menos NR, logaritmo natural de B2 sobre B1, reemplazamos los valores y obtenemos que delta de S para el entorno es de 7.62 Joule sobre Kelvin. Al reemplazar en la ecuación de delta S total, el delta S del sistema y el delta S del entorno, vamos a encontrar que delta S va a ser igual a 0. Es decir, que efectivamente no hay dirección de cambio espontáneo, el proceso es reversible, cumpliéndose con la desigualdad de Clausius. Ahora bien, vamos a resolver ese mismo problema considerando que el cambio de estado ocurre de forma irreversible. Vamos a tener las mismas características del sistema, ahora el cambio de estado no va a ocurrir de forma reversible, sino que va a ocurrir de forma irreversible. Entonces tenemos que calcular delta S total, nuevamente delta S del sistema más delta S del entorno. Entonces, aunque el proceso es irreversible, como S es una función de estado, entonces podemos calcular el delta S
suponiendo que el cambio de estado ocurre de forma reversible, de tal manera que únicamente nos importarían el valor inicial y el valor final para la función, de tal manera que U reversible en un proceso reversible es igual a menos W reversible si el proceso es isotérmico. Como delta S es igual a Q reversible sobre T, reemplazamos los valores tal cual lo hicimos en el problema anterior y vamos a obtener, como es el mismo estado inicial y el mismo estado final, el mismo valor para delta S. Repito, aunque el proceso sea irreversible, al ser la entropía una función de estado, yo la calculo como si el proceso ocurriera de forma reversible, de tal manera que el calor que utilizo para el cálculo de la entropía sería el calor reversible. Ahora bien, vamos a calcular el delta S del entorno. Ese delta S del entorno sería Q del entorno sobre T, que sería menos Q del sistema sobre T. En este caso, como vamos a calcular es el Q del sistema y no el Q del entorno, el Q del entorno y no el Q del sistema, sí debemos considerar que el proceso no es reversible, teniendo en cuenta que como el proceso no es reversible, Q reversible va a ser diferente a Q irreversible. En este caso, para calcular Q del sistema, teniendo en cuenta que el proceso no es reversible, entonces debo tener en cuenta que la presión de oposición es distinta de P, salvo el final del proceso. ¿Por qué? Estamos frente a un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico, Q es igual a menos W. Entonces, para calcular W necesito la presión de oposición por la definición del trabajo. Esa presión de oposición es distinta a la presión del gas, salvo al final del proceso. Entonces voy a calcular con los valores que me dan de el gas al final, es decir, temperatura 300 Kelvin, volumen de 10 litros, voy a calcular esa presión final. Utilizo la ecuación de los gases ideales, P2 sería un mol por 8.314, y un sobre mol Kelvin por 300 Kelvin por el volumen convertido a metros cúbicos. Entonces, esto me va a dar joule sobre metros cúbicos, joule sobre metro cuadrado, que serían pascales. Joule sobre metros cúbicos, que serían pascales. Calculo Q a partir de trabajo, sería menos el trabajo, o sea, P de oposición por el delta de B. Reemplazo los valores y obtengo que Q es igual a menos 3.743 por 10 a la 3 joules. Delta S del entorno sería menos 3.743 por 10 a la 3 joules sobre 300 Kelvin. Eso me daría 12.45 joules sobre Kelvin. Delta S total sería menos 7.62 más 12.45 joules sobre Kelvin, obteniendo un delta de S total de 4.83 joules sobre Kelvin. Delta S total es mayor que 0, se cumple para procesos espontáneos, para procesos irreversibles. Entonces, espero que esto les sirva mucho de ayuda para la interpretación de la entropía como un criterio de espontaneidad.